Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Y sobre todo, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar sobre un tema de muchísima actualidad. El 29 de junio, reciente, el 29 de junio pasado, el Papa Francisco dio a conocer esta encíclica. A ver si la toma ahí en la cámara. Lumen Fidei, que es la primera encíclica del Papa Francisco, pero que había sido comenzada por Benedicto XVI. O sea, una encíclica donde podemos rescatar el pensamiento de dos papas, lo cual una vez más nos demuestra que la Iglesia es una, no es exclusiva de una persona. Precisamente para hablar de esta encíclica y de la riqueza que en ella encierra, hemos invitado al padre Eduardo Volpacho. Bienvenido al programa, padre. Muchísimas gracias. El padre Volpacho, me pongo los anteojos para ver bien, padre. ¿Usted ha vivido en Uganda? Efectivamente. Y está orgulloso de ser porteño de Barracas, ¿no es cierto? Donde sé que tiene muchos amigos que lo quieren muchísimo. Padre, yo quisiera llevar un poco a quienes nos están viendo la riqueza de esta encíclica. Yo sé que necesitaríamos horas, pero al menos tirar unas líneas para irla estudiando. Es cierto que fue escrita por dos papas. Y es una maravilla. Fíjate que a mí me impresionó, el Papa Francisco tiene expresiones muy gráficas. Y cuando anunció la encíclica, dijo una encíclica escrita a cuatro manos. ¡Ah, qué hermosa! Entonces, claro, cuatro manos suena a piano. O sea, cuando una persona toca, cuatro manos toca una pieza, que sale una sola pieza. Parece que es una frase que hace mucho honor a Benedicto XVI, que es músico, digamos. Músico y toca el piano. Y además también habla de la humildad de los dos papas. De Papa Francisco, de asumir como propio lo escrito por el otro, y del Papa Benedicto, de ceder lo propio para que el otro haga lo que quiera con eso. Qué importante. Entonces la humildad realmente impresionante. Nos están mostrando con el ejemplo. Y la unión entre los dos. La verdad que las cosas que impresionan muchísimo es con el cariño con que el Papa Francisco habla del Papa Benedicto. Sí. Entonces, el Papa Benedicto había escrito una encíclica sobre la caridad, sobre la esperanza, y claramente faltaba sobre la fe. Y vino el año de la fe. Y claramente acabó el pontificado, y es lindísimo que el Papa Francisco comience con una encíclica sobre este tema. Sobre todo porque es central. Me parece que un problema que hay en el mundo es que la gente no tiene la más pálida idea de qué es creer, número uno, ¿no? Entonces, ¿qué es creer? Y piensan que es una opinión. Exacto. ¿No? Como yo me dijera, yo soy hincha de River, padre, ¿cree que River va a salir campeón este año? ¿O cree que mañana va a llover? No sé, que son opiniones subjetivas sin mayor fundamento. Con la fe no tiene nada que ver con eso. O a veces la gente no sabe qué cree. Pues una persona me dice, ¿vos qué crees exactamente? Y dice, no sé. No sé en qué crees. Entonces, claramente, el tema de la fe hay que aclarar muy bien qué es la fe, porque estamos en un momento de crisis de fe. ¿Es en un momento de crisis de fe o la humanidad está en una crisis muy grande? No, es una crisis de fe, pero no es por la fe. O sea, en la relación de la fe con la razón. Ah, por ahí viene el tema. Curiosamente, la crisis viene por el lado de la razón, no por el lado de la fe. Exacto. O sea, la fe
siempre ha estado abierta la fe cristiana a la razón. Sí. Ahora, la razón en la modernidad le ha cerrado las puertas a la fe. Y entonces se ha quedado ciega. Se ha quedado ciega para las cuestiones más importantes de la vida. Que si vos me preguntás a mí cuál es el problema de la modernidad, eso lo ha aplicado Benedicto XVI un montón de veces. Con la modernidad ha reducido, es como si agarras el ámbito de la razón y le pones un corset, lo encorsetás y lo achicás. Es decir, solo ese ámbito de razón y ámbito de verdad lo verificable empíricamente. O sea, lo que yo puedo medir, cuánto mide, cuánto pesa esta agua, cuánto qué temperatura tiene, o sea, lo que es verificable empíricamente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo reduzco el ámbito de razón a eso, dejo fuera del ámbito de la razón las cosas más importantes de la vida humana. Dejo fuera del ámbito de la razón el amor. O sea, el amor no tiene nada que ver con la razón y con la verdad. Dejo el tema del bien. Entonces la ética, qué es bueno, qué es malo, queda fuera del ámbito de la verdad. El sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Y no es verificable empíricamente. No. Entonces las cosas más importantes de la vida del hombre quedan afuera. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, un ejemplo que me parece que es clarísimo. Avances científicos, tecnológicos increíbles. El ADN. Sí. Ahora, ¿para qué me sirve a mí conocer el ADN de una persona si no sé lo que es un ser humano? Y si no lo respeto. Claro, pero no lo respetaré porque no sé lo que es. Sí. Padre, entonces podríamos estar en lo que dice la encíclica en la página 4, que habla sobre el joven Nietzsche, que invitaba a su hermana Elizabeth a arriesgarse, a emprender nuevos caminos con la inseguridad de quien procede automáticamente. Y añadía, aquí se dividen los dos caminos del hombre. Si quieres alcanzar paz en el alma y felicidad, cree. Pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga. Está separando la verdad del creer. Es lo que usted nos está explicando. Fíjate que esa cita un graso error. Es muy de Benedicto citar a Nietzsche. Claro, es que la expectativa de la modernidad fue: la razón es un obstáculo para progresar en el conocimiento. Exacto. Liberémonos de la fe para progresar en el conocimiento. Pero la paradoja es que se ha avanzado en el conocimiento tecnológico, para lo cual se va a avanzar igual con la fe. Sí. Pero todo el ámbito de lo humano ha quedado absolutamente ciego el hombre. Desdibujado. Entonces ha quedado verdades chiquitas, verdades sueltas, pero el hombre ha renunciado a las verdades que dan luz a su vida y que le iluminan el futuro. Entonces, el hombre está en crisis, podríamos decir, porque hay una gran falta de fe. Sí, porque la clase de falta de fe que procede del problema de la razón, que se resiste a abrir las puertas y decir, reconocer que la fe es razonable y bueno, todas las cosas de las que después hablará la encíclica. ¿La fe ilumina, padre? La fe, el tema del Lumen Fidei. Entonces, ya el título nos dice por dónde van los tiros de la encíclica. La luz. Uno dice, contraste, luz, oscuridad. Pero donde hay fe, hay luz. La fe es luz. Donde no hay fe, hay oscuridad. No se ve, no se sabe. Evidentemente, en este estudio, si apagáramos todas las luces, sí, la realidad, las cosas seguirían estando. Ahora, no las veríamos. La fe es aquello que nos permite ver la realidad que está en torno a nosotros. Y entonces la luz de la fe lo que hace es iluminar una serie de verdades que no son que no están a la vista de los ojos, pero nos permite verlas. Quien carece de la luz de la fe está ciego para esas verdades, porque le falta precisamente lo que le permite verla. Es como si me falta la luz física, estoy ciego aunque mis ojos funcionen. Quizás por eso lo que le dice Jesús a Pedro, ¿no? Voy a rezar por tu fe, pero tú a la vez transmítela a tus hermanos. ¿Es una obligación transmitir la fe? Efectivamente, bueno, todo el tercer capítulo es el de la Iglesia, habla sobre la transmisión de la fe, sobre todo habla de cómo se transmite la fe en la Iglesia, pero el tema del apostolado no es propiamente un tema de la encíclica. Sí dice que lo menciona,
el tema lindísimo, hace una semana salió el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones de Papa Francisco, que ahí sí habla enteramente del tema de las misiones y el tema de la obligación de todos los cristianos de difundir su fe. ¿Nos hace mejores creyentes, mejores ciudadanos el tener fe? Es que la fe, ¿cuál es el asunto? Me parece que el gran mensaje de la encíclica hay varias cosas. Si vos me decís a mí, resume la encíclica en 3 cosas. A mí cuando estaba leyendo la encíclica, lo primero que me vino a la cabeza, mientras iba leyendo, fue una fe que no salva, no sirve. O sea, la fe no es un sentimiento subjetivo, la fe no es un placebo. O sea, a una persona enferma que no tiene cura, un médico le puede dar una pastilla que no tiene nada, para que el tipo se sienta mejor pensando que le... Sí. Y a lo mejor después le pregunta al médico, ¿qué tal anda? Sí, se ve que va haciendo efecto. Sí. Verso, porque no es nada. Ahora, la fe no es un placebo. Entonces, una fe que no salva no sirve. Primer punto. Después es una fe que no es verdadera, no salva. Y por tanto no sirve. O sea, aquí el tema no es si yo me siento bien con mi fe o no me siento bien con mi fe. ¿Es verdadera o no es verdadera? Si no es verdad, no sirve. Me parece que es un tema que es muy fuerte. San Agustín decía que una fe que no se piensa no sirve. Es muy fuerte. Es una fe que no se piensa, no es verdadera. Entonces, el tema de la verdad y la fe. Pero no solo ahí. Pensé que la encíclica da un gran paso, que es conectar la fe con el amor. Porque me parece que el tercer gran tema de la encíclica es la fe nos abre a un amor que nos transforma. Si no hay transformación, no hay fe. No, la fe nos ayuda a transformarnos y ver en el otro el hermano, ¿no? Pero si vas al tema de... Al título de la exhortación apostólica de Benedicto XVI sobre el año de la fe, Porta Fidei, la puerta a la fe. Abramos la puerta. No, es que la puerta a la fe es que nos conecta con otro mundo. O sea, la fe nos abre a un amor que nos transforma. Es el gran tema de los grandes temas de la encíclica, que evidentemente se irá desmenuzando muchas otras cosas. Que son los grandes temas del hombre, padre, porque convengamos algo, que el hombre que no cree, por más que tenga todo a su disposición, no es feliz. ¿O me equivoco? Sí, si no, no se explicarían tantos suicidios, tantas vidas destrozadas que no pueden arrancar. Y el Papa nos lo recuerda cuando le pide a los jóvenes que sean felices, ¿no? Sean felices, permanentemente, estén alegres, sean felices. Para estar alegre hay que ser feliz. Para ser feliz hay que creer, hay que amar. No, es que, es que la verdad y el amor es lo que realiza la vida. O sea, la felicidad, ¿qué es? Es el estado de plenitud. Exacto. O sea, una vida cumplida. Y eso tiene que ver con la verdad y tiene que ver con el amor. Por eso la fe tiene necesariamente que ver con la verdad. Tiene una cosa, el Papa dice en varios lugares que hay que recuperar la luminosidad de la fe. O sea, muchísima gente ve la fe como una cosa subjetiva, como una cosa que no tiene que ver mucho con la razón. Exacto. Yo te digo, si una cosa no es razonable, no puede ser de fe. Sí. A mí me impresionó el año pasado, puse en mi blog un artículo sobre la reencarnación. El artículo explicaba que la reencarnación, no es razonable creer en la reencarnación. Te pone una serie de motivos por los cuales no es razonable. Y además, porque es incompatible con el cristianismo. Pero más allá de incompatible con el cristianismo, desde el punto de vista de la racionalidad. A los pocos días me recibo un mail de una persona que me dice: padre, yo creo en Dios y en la reencarnación, y no me importa que no sea razonable. Yo digo, vamos a ver, querido, o sea, es absurdo. O sea, yo no puedo creer lo que no es razonable. Exacto. Si no, seríamos seres humanos. O sea, que la fe es razonable. O sea, que haya cosas que vayan más allá de mi razón. No me impida mi razón avanzar sobre ellas, porque son razonables. O sea, lo que está clarísimo, lo que no es razonable no puede ser de fe. Claro, y sobre actos razonables también se va desarrollando una vida, porque
lo irrazonable no nos lleva a construir, sino a destruir, ¿no es cierto? Los actos de irracionalidad lo tenemos en el mundo. Nos lleva a destruir y nunca a construir. O sea que, sí, sinceramente, o sea que entonces la fe siempre tiene que estar apoyada en la verdad. Bueno, no más que apoyada en la verdad, la fe es verdad. O sea que yo creo que el tema es, la fe salva porque es verdadera. O sea, una fe que no salva no me sirve. O sea, la fe no es para sentirme bien pensando que hay un Dios bueno que me quiere. O sea, es glorioso que Dios sea infinito y que me quiera. Ahora, si fuera solo un sentimiento subjetivo y Dios no existiera, sería un cuento chino. Exacto. O sea, a mí los cuentos chinos no me sirven. O sea, me sirve la realidad. Y la fe me conecta con la realidad. Entonces, la fe es luz. O sea, esta mesa es real. No es un sentimiento. La fe es real. Es luz que me ilumina la realidad de Dios, el amor infinito que Dios me tiene, el destino infinito que Dios me tiene para mí. Por eso, el tema de fe y verdad, que es fundamental, el Papa lo dice varias veces, recuperar el sentido luminoso de la fe, y después dice recuperar la conexión fe-verdad. Son dos cosas claves. Importantes para tener en cuenta. Y aquí vendrá todo el tema de fe y razón, fe y ciencia, un montón de cosas que evidentemente están perfectamente conectadas, porque no puede ser de otra manera. Si no tuviéramos esa hilación así, no podríamos ser verdaderos creyentes, ni podríamos alcanzar a conectarnos verdaderamente con Dios, ¿no es cierto? Sentirnos hijos. Efectivamente. ¿No es cierto? Por ahí puede andar. Efectivamente, por ahí va la cosa. ¿Y qué pasa, padre, con la gente que dice, no, yo no creo, no se ve? Porque convengamos que la fe no se ve. No se ve como se ve esta mesa, pero se siente y transforma a las personas. Entonces, ¿qué le podemos decir a esa gente que dice, no, esas es cosa de los católicos, las creencias, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, habrá que decir muchísimas cosas. Bueno, te cuento que estoy escribiendo un libro sobre la fe, que precisamente la primera parte es mostrar la razonabilidad de la fe y mostrar precisamente el problema. Porque aquí el problema es, o tengo una respuesta a las preguntas más profundas del hombre o no la tengo. Y la respuesta la da la fe. O sea, esto no es un cuento chino, no es para católicos. O sea, a Dios es conocible racionalmente. Exacto. O sea, acá la vida tiene dos alternativas. O construir una vida cara a un proyecto trascendente en vistas a un creador, o construir una vida sin trascendencia, meramente terrenal, que acabaré muriendo como un perro, y ahí se acabó la vida y el sentido de la existencia. O sea, hay dos proyectos y dos modelos, y no hay más. Entonces, esto no es un cuento chino, esto es ver la realidad más profunda. Te contestaría con el Principito. O sea, las cosas más profundas están ocultas a los ojos. O sea, quien dice que solo ve lo que toca, está ciego para las cosas verdaderamente importantes. Entonces, el tema que tendríamos que ver qué es el origen de la fe. Eso nos llevaría bastante. Bueno, pero tírenos dos ideas, padre. Porque, ¿qué pasa con el origen de la fe? Fíjate, la fe supone creerle a alguien. O sea, cuando vos me diste la dirección y yo vine aquí, yo vine, ¿por qué? Porque te creí. Exacto. O sea, que a esta dirección me iba a encontrar con un estudio. Entonces, así yo le creo a alguien. Entonces, claro, ¿la fe qué es? Es creerle a Dios. Entonces, por eso, si vos me preguntaras a mí, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la idea que más se repite en la encíclica? Yo te diría, la idea que más se repite en la encíclica es que la fe no procede de nosotros. Es algo ajeno a nosotros. No. Es personal, pero no procede de nosotros. No sale de nosotros. O sea, vamos a ver, la dirección de este estudio no salió de mí, salió de vos. Yo la recibí. Sí. Acepté lo que vos me dijiste y vine. Y aquí estamos. Sí. Pues entonces, yo te creí, tuve fe en tu mensaje de que aquí estaba el estudio. Claro. El estudio existía. Yo vine. Entonces,
Pero Claro. el inicio no está en mí. Claro, el origen no está en mí, ya, yo no creé el estudio, Exacto, no me inventé la dirección. exacto. Entonces, ¿qué pasa con la revelación? Claro, Ah, eso para sí. mí el concepto de fe está indisolublemente unido a la revelación. A la revelación divina. Claro, a cualquier revelación, pongamos en el plano teórico, Está. cualquier religión. O sea, ¿yo por qué no podría ser budista? Porque el budismo no es una revelación. O sea, ¿quién se inventó la reencarnación? O sea, son cosas que, tradiciones, cosas, pero que no tienen un origen de una revelación. Después habrá que, por eso me parece que ya de entrada hay que descartar todas las religiones que no son reveladas. Después habrá que demostrar si es más sensato o no, si el Islam, la revelación, es un cuento chino o es verdadera, pero es otro cantar. Claro, pero de después partida otro no son... conceptual, Sí, supone una revelación. sí. Ahora, y entonces nos pone otro tema, que es ¿qué es la revelación para los católicos? Pero la gente dice la revelación la Biblia. No, la Biblia no es la revelación. O sea, nosotros no somos los seguidores de un libro. Entonces la Iglesia, ¿cómo expliqué qué es la revelación? La revelación es Dios que busca al hombre. Adán peca, Dios lo busca. El hombre está mal, Dios va a castigar al mundo, Dios lo busca a Noé. Y dicen, che, Noé, hace un arca. Sí. Che, Noé, salva a tu familia. No sé qué. Entonces, ¿qué es la revelación? Dios que busca al hombre y entra en contacto personal con el hombre. Una cosa lindísima que dice el Papa en la encíclica es que Dios no es un Dios de lugares, es un Dios de personas. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Exacto. O sea, es un Dios que entra en comunicación y en contacto con el hombre, un Dios cercano, un Dios que nos salva. Entonces, ¿qué es la revelación? Dios que va actuando. Dios que va actuando y se va, al mismo tiempo que actúa y entra en comunicación, Dios se revela. No se revela una teoría, sino en la zarza. Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. O sea, Dios se va comunicando y se va mostrando, actuando. Entonces llega, y todo no se dirige a la plenitud de la revelación. ¿Y quién es la plenitud de la revelación? Jesucristo. Entonces vos me decís, ¿qué es la revelación? Una persona, Jesucristo. Claro, entonces claro, vos decís, Dios se revela. ¿Y dónde se revela? Y es Cristo, Dios hecho hombre. Entonces, en Jesucristo tenemos la plenitud de la revelación. Y por lo tanto la plenitud de la fe. Entonces ahí está el asunto. La revelación, ¿qué es? Jesucristo. Entonces, ¿qué es creer? Es unirse a Jesucristo. Entonces, yo me uno a Jesucristo, acepto a Jesucristo, le abro mi vida y entonces, claro, Él entra en mi vida y me transforma, me da la gracia, me perdona los pecados, me redime, me salva. Exacto. Entonces, ¿la fe qué es? Me abre a un amor que me transforma y después me da el Espíritu Santo que habita en mí y me convierto en templo del Espíritu Santo. Entonces me redime. Entonces, ¿la revelación qué es? Es Dios que actúa en nosotros. Entonces, no es una cuestión teórica. Ni es un libro. No, pero fíjate, por eso si vos vas al esquema de la encíclica, dice, primer capítulo, el Papa explica qué es la fe. ¿Y cómo lo hace? Explica la historia de la salvación. Agarra a Abraham y explica la relación de Dios con Abraham. Sí. Y el Papa va viendo eso, que Dios es un Dios personal, cómo Dios lo llama, lo saca, cómo Abraham lo sigue. Lo transforma. Cómo le da un hijo, Sí. cómo la revelación va llenando de sentido las propias expectativas del hombre. Exacto. ¿Eh? Después Moisés, el pueblo judío, hasta que el Papa concluye con Jesucristo, que obviamente es la plenitud de la revelación, como te decía antes. O sea, es que vos decís creer lo que no veo, más o menos. San Juan dice, nosotros hemos tocado el verbo de la vida. Exacto. O sea, Jesucristo es la revelación, o sea, en Jesucristo a Dios lo toco. Está. Bueno, usted decía, Jesucristo en la revelación tocó a Jesús, ¿no? Él es la revelación. Tocando a Jesucristo me encontré con Dios. Exacto. Él es la revelación. Una última idea para dejar, padre. Entonces el tema de la revelación, entonces la fe no... Claro, entonces Dios se revela. Entonces, ¿qué es la fe? Acepto mi respuesta. Como Abraham respondió, como Moisés respondió, el Padre Dios responde, te creo Jesús mío. Entonces acepto tu vida, acepto tu enseñanza, te acepto como
pero no como una cosa pasada. Exacto. Como quien hoy te me das, hoy en la misa que yo celebré, yo me comí a Jesucristo. O sea, la vida divina entró en mí. Y entonces me llena de futuro, porque hace que mi vida esté en perspectiva de la vida eterna. Y mi vida es un caminar glorioso hacia el cielo, igual que la tuya. Entonces no solamente creer algo que pasó, no. Es un encuentro salvífico con Cristo. O sea, por eso, abrirse a un amor que nos transforma. Que nos transforma y nos da la gloria. Gracias, Padre. Bueno, me quiero ir con unas palabras de la encíclica, que dice lo siguiente. Hay una oración muy bonita al final, ¿no es cierto?, en que se dirige el Papa a María, y en la última parte dice: siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos, María, que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino, y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muchas gracias, queridos amigos, y nos encontramos en el próximo programa, si Dios quiere.